Como si se tratara de una película de acción, pero no, es la realidad, es México y es Zacatecas. Así las cosas en este estado donde la violencia no da tregua. Ayer sujetos armados emboscaron a un grupo de policías en el municipio de Pánfilo Nájera, donde 2 agentes resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital. Tras el ataque se implementó un operativo militar con el apoyo de un helicóptero de la policía. Ubicaron a los sicarios en una finca donde se registró otro enfrentamiento que terminó con 2 criminales abatidos. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. A nombre de Francisco Sea, titular de este espacio, les damos la bienvenida y esperemos que el día de hoy tengamos información para que usted pueda tomar mejores decisiones. Lo invitamos a que se quede, por favor, va a estar bastante bueno esta emisión. Y mire, precisamente desde Zacatecas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que para el inicio del 2023 planteará a todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta revisar y mejorar el plan de seguridad pública federal debido a este clima de violencia que impera en gran parte del país. Ya no digamos en esa entidad. Deseo que desde Plateros lancemos una gran convocatoria para revisar el plan de seguridad. Yo soy de los que piensa que es necesario revisar desde el Senado mexicano el plan de seguridad pública. Debemos enriquecerlo, debemos mejorar la coordinación y debemos enfrentar lo que está pasando en el país. Y mire, de la violencia nos vamos al conflicto político que mantiene México con Perú. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador aclaró que el embajador mexicano de Perú, Pablo Monroy, continúa en Lima y no llegó ayer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto con su familia del expresidente Pedro Castillo, como se dijo en un principio. López Obrador lamentó que el embajador mexicano haya sido declarado como persona non grata y aunque aseguró que no se romperán relaciones con el gobierno peruano, sí criticó que su ejército disuelva manifestaciones y que se convoque a elecciones. ¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato y a elecciones generales para elegir al Congreso, a el nuevo presidente, pero querer por la fuerza imponer autoridades utilizando al ejército? Eso, lamentablemente, lo que va a generar es más sufrimiento, inestabilidad. Y mire, obviamente ante sus comentarios la respuesta del gobierno peruano no se hizo esperar. Su primer ministro, Alberto Otarola, pidió al presidente López Obrador que pare de referirse a Perú. Lamentó que un país hermano como México haya llegado a un estado que calificó como lamentable y aseguró que no van a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno peruano puedan manifestarse causando una incesante intromisión en sus asuntos. ¿Usted qué opina al respecto? Y mire, ayer se lo adelantábamos, Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y sus 2 hijos ya están aquí en México tras recibir asilo político. Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por Martín Borrego, director general para América del Sur de la Cancillería mexicana. En el caso del embajador mexicano Pablo Monroy, sigue en Lima, como ya le comentábamos, y tiene hasta mañana en la tarde para abandonar el país, de acuerdo con el plazo que le dieron de 72 horas por parte del gobierno peruano. Cabe recordar que el último emisario declarado persona non grata fue María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia. Esto ocurrió en diciembre del 2019, cuando se presentó la renuncia del presidente Evo Morales, ¿se acuerda? Y recibió asilo también en nuestro país. Aquí está la fotografía de la esposa del expresidente y sus 2 hijos cuando llegaron alrededor de las 6:50 de la mañana de un vuelo comercial procedente de Lima. Y mire, a unas horas de la llegada a la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración ya tenía los documentos que acreditan su estancia legal en nuestro país a la esposa del expresidente peruano Lilia Paredes y a sus 2 hijos de 10 y de 16 años. La tarjeta de residentes permanentes que recibieron fue promovida, como ya lo sabe, por motivos de asilo político. Y hablando de embajadores, también donde hay otra polémica, ayer se dio en el Congreso de la Unión un rechazo para discutir con carácter de urgente la propuesta del presidente López Obrador para que el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, sea el próximo embajador de México, pero en Canadá. El de Jesús Rodríguez como embajadora de Panamá y Enrique Rojo como embajador de Finlandia. También, tras el rechazo, la propuesta fue remitida a comisiones y Morena espera que en enero logren aprobar los 3 nombramientos. ¿Usted qué cree esta embajada para cada uno de los 3?
Y mire, justo en este tema de México y sus relaciones internacionales, ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que va a buscar crear una ley secundaria para reglamentar el artículo 33 de la Constitución, el cual establece límites para que personas extranjeras emitan opiniones políticas en México. Adán Augusto aseguró que lo que buscan es que el Instituto Nacional de Migración ya no pueda expulsar en fast track a algún extranjero y se garantice su derecho de audiencia. Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón fueron expulsados 3 y con Peña Nieto 4. ¿Usted qué opina? Ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Un embajador norcoreano también, que había hecho una manifestación respecto a que apoyaba las pruebas nucleares en su país, fue declarado persona non grata y se le dieron 72 horas para salir del país. Una buena noticia en pro de la libertad de expresión. Y mire, en el mundo le cuento que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inauguró el yacimiento de gas natural Kovykta, esto en Siberia, que va a permitir aumentar las exportaciones a China en plena crisis entre Moscú y los países occidentales. Según el mandatario, la infraestructura dará un serio impulso al desarrollo de las regiones orientales de Rusia, pues sus reservas alcanzaron los 1.8 billones de metros cúbicos. Desde hace una década comenzaron los esfuerzos para desarrollar nuevos yacimientos y también dijo que va a armar mejor a su país porque dice que esto de la guerra todavía no acaba y que incluso no descarta pues el armamento nuclear. Y en otra información, vea nada más lo que está sucediendo en Reino Unido. Miles de trabajadores de ambulancias ahí en este país comenzaron una jornada de huelga, por lo que el gobierno sabe que le aconsejó a las personas que no practiquen deporte de contacto, que no realicen viajes innecesarios en automóvil y que no se pongan borrachos, esto para reducir el riesgo de necesitar alguna ambulancia o alguna unidad de emergencia. Paramédicos encargados de llamadas y técnicos en Inglaterra y Gales organizaron su huelga más grande en 3 décadas en busca de un mejor salario. Imagínense nada más, cuídese porque no hay quien lo cuide. Pero bueno, llegó el momento de los deportes y saludo con muchísimo gusto a Andrés Ruiz. Andy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Quique, muy buenos días. Gusto en saludarte. Vamos con la información deportiva porque Lionel Messi, flamante campeón del mundo, y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo. Y vaya que es el momento de este personaje. Imagínense nada más si antes del Mundial ya ganaba 27 millones de dólares al mes. Cómo le va a ir en la cartera en estos días. Pero bueno, también aquí su opinión es muy importante y queremos que participe con nosotros. ¿Cuál es la pregunta? Que mejor que Gigi se las diga. Hola Gigi, ¿cómo estás? ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, mi querido Quique. Pues ya aquí trabajando, son las 6:54 de la mañana y como dices, ya estamos a unos días de la Navidad, así que la pregunta del día de hoy es, ¿será la primera cena de Navidad que haga con la familia tras la pandemia? ¿Sí o no? Como lo acaba de decir mi compañero Quique, su opinión es muy importante para nosotros, entonces por favor consulten nuestras redes sociales en @imagensea, en Twitter, Facebook e Instagram. Y regresamos contigo, Quique. Muchas gracias, Gigi. Estaremos esperando con mucho interés todas sus opiniones. Y oiga, las autoridades detuvieron a un cuarto presunto implicado en el asesinato de los hermanos Tirado. ¿Se acuerda usted de este terrible caso? Quienes fueron encontrados sin vida en una casa en la colonia Roma. Al regresar del corte comercial, le vamos a dar los detalles de quién se trata y cómo fue que lo agarraron. No se lo pierda, por favor. Además, decenas de migrantes siguen llegando a la garita de San Isidro, esto en Tijuana, confundidos con la información sobre el asilo en Estados Unidos. Y es que el fin del llamado Título 42 fue aplazado unos días, así es que en unos minutos más le daremos información para que usted se lo pueda dar a sus familiares, si ese es el caso. Mire, los cuerpos de los hermanos Tirado, quienes fueron encontrados sin vida el domingo pasado en una casa en la colonia Roma, fueron entregados ya a su primo Juan Pablo, hijo de Margarita, la única sobreviviente del triple homicidio. Los cuerpos, que estuvieron resguardados durante 3 días en el Instituto de Ciencias Forenses, ahora fueron trasladados a una funeraria de la zona centro de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el funeral.
Y precisamente la Fiscalía de la Ciudad de México informó que detuvieron a una cuarta persona que estaría relacionada con el homicidio de los hermanos Tirado y su tío José Luis. Se trata de Randy N., quien fue arrestado en posesión de drogas en la calle de Manzanillo, esto también en la colonia Roma. La institución señala que estaría relacionado en el secuestro y homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, así como de su tío José Luis. Mientras tanto, las 3 personas que fueron detenidas por el presunto asesinato de los hermanos Tirado y de su tío José Luis fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de secuestro agravado. Durante la audiencia que se celebró en el Reclusorio Oriente, el juzgador les impuso la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa y fijó 6 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, Blanca N. y su hija Sally N. permanecerán en el penal de Santa Marta, Acatitla, mientras que Azuher, quien era pareja sentimental de Zuli, estará preso en el Reclusorio Oriente. ¿Qué cosa con este caso? Ante la captura del hermano del Mencho, en otras noticias, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, las autoridades de los 3 niveles de gobierno de Jalisco trabajan en un protocolo conjunto para prevenir y reaccionar a cualquier incidente y evitar así alguna represalia. Respecto a si han recibido algún tipo de amenaza, destacaron que se mantenían en alerta y ese tipo de situaciones no se ventilan públicamente. Se nos notifica el operativo y posterior detención de este personaje, nosotros activamos e instalamos nuestra sesión permanente del Consejo Metropolitano de Seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Pues es un protocolo donde el personal operativo se aboca a tareas específicas. Este protocolo se evaluó el día de hoy en la sesión metropolitana de seguridad. Se tomó la determinación de mantenerlo activo durante lo que resta de la semana para evitar alguna represalia a raíz de esta detención. ¿Y en qué van los casos de meningitis de Durango? Ahora se lo actualizo porque mire, a casi 2 meses de iniciar la emergencia sanitaria en esta entidad causada por la meningitis micótica en varias personas durante un procedimiento quirúrgico, se dio a conocer que ya suman 23 pacientes los que han sido dados de alta luego de responder satisfactoriamente al tratamiento. En las últimas horas dieron de alta a 10 pacientes que permanecerán bajo vigilancia domiciliaria con tratamiento vía oral según sea el caso. Hasta el momento se tienen 75 pacientes confirmados, 72 son mujeres, 3 hombres y van 27 muertes por meningitis micótica que hasta el momento se cree que se trata de un hongo que se pudo haber infectado en alguno de los utensilios, ya se ha descartado lo del medicamento y bueno, esto ataca directamente al sistema nervioso central y al cerebro, por eso es tan grave. Durante esta temporada invernal, las enfermedades respiratorias y sus complicaciones se van a incrementar hasta en un 20%, así lo advirtió la coordinadora de programas médicos de primer nivel de atención del IMSS, Heréndira Medina Pérez, ante la circulación al mismo tiempo de COVID, la influenza y otros virus. La especialista exhortó a la población a seguir usando, miren nada más, esto es bien importante, seguir usando el cubrebocas y aplicar todas las medidas de higiene que sean necesarias para romper las cadenas de contagio y por favor en estas reuniones de Navidad, si van a hacer pues un número grande de familiares, pues utilicen el cubrebocas, pónganse a bailar con el cubrebocas y ya en la cena se lo quitan un ratito porque si no después la cuesta de enero va a ser triple con las enfermedades. Y a ver, para todos los que son mayores de 18 años y aún no cuentan con la aplicación de la vacuna de refuerzo anticovid, vean nada más, ya se van a poder aplicar, pero la vacuna Abdala, la vacuna cubana, en cualquiera de los 230 centros de salud ubicados en la Ciudad de México, que se tienen disponibles y estarán en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. La semana pasada el gobierno federal recibió más de 4 millones de dosis de esta vacuna cubana y a partir de ayer comenzaron ya a utilizarse en diferentes esquemas de refuerzo de la población adulta. ¿Usted qué opina? ¿Se va a poner la vacuna cubana de Abdala? A ver, avísenos. Y ahora nos vamos a Yucatán. El gobernador de esta entidad, Mauricio Vila, y el director del IMSS de Robledo pusieron en marcha la obra del Hospital General de la Zona Ticul, un proyecto que había quedado inconcluso desde hace más de 10 años, imagínense nada más, y que va a beneficiar a 36,000 habitantes. El hospital tendrá 70 camas y 15 especialidades como terapia respiratoria, ginecología y obstetricia, medicina interna, entre otras, y se van a invertir 1,073 millones de pesos en su construcción y equipamiento. La obra estará terminada en mayo del 2024 aproximadamente y beneficiará a 10 municipios de la región. Una buena noticia sin duda para los yucatecos.
Con una salud sólida y exitosa trayectoria en la industria farmacéutica internacional, Aldo Stefano es el nuevo presidente de Latinoamérica de Grünenthal, la compañía farmacéutica líder mundial en el tratamiento del dolor y enfermedades relacionadas. De acuerdo con la empresa, el ejecutivo será responsable de liderar la gestión y las actividades comerciales en la región. Dentro de su amplio desempeño desde el 2018, Aldo Stefano ha sido gerente general de Grünenthal Italia, ha promovido un importante crecimiento en la filial y afianzándola como una organización con enfoque innovador y centrado en el cliente, con el objetivo de proporcionar una respuesta eficaz e inigualable a las necesidades de salud en el área del dolor. Sin duda, un área muy importante porque muchos de los mexicanos viven actualmente con algún tipo de molestia o dolor. Y mientras mejoramos de la salud, ¿qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 5 centavos a la compra y 20 pesos con 14 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 13 centavos a la compra y 21 pesos con 43 centavos a la venta. En noticias de la Ciudad de México, luego de que la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, entregara una barda perimetral en una unidad habitacional cercana a la terminal de trenes de cargo de Pantaco, esto en la alianza pública-privada, habitantes de otra unidad pidieron que sea atendida su solicitud de componer las luminarias que no funcionan. Se trata de la unidad habitacional Bimbo en la colonia San Pablo Jalpa, donde es latente la incidencia delictiva. Los vecinos ya presentaron su petición al Departamento de Alumbrado en unidades habitacionales, pero no han tenido respuesta. Ojalá y pronto llegue antes de que sucedan más crímenes. Pero bueno, ahora acompáñame, vamos a dar una vuelta al mundo e iniciamos con lo que hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien agradeció en la Casa Blanca el apoyo del gobierno estadounidense y recibió promesas de más ayuda. Fue su primer viaje al extranjero desde la invasión rusa en febrero. El Congreso estadounidense ultima un nuevo paquete de nada más y nada menos 45,000 millones de dólares en asistencia para Ucrania de cara al 2023. Pero ojo, el mismo presidente Biden dijo que es para darle armamento defensivo, no ofensivo, lo cual es muy importante para las relaciones internacionales y para cualquier guerra que pueda ampliarse en este sector. En primer lugar, de verdad, todos mis agradecimientos de corazón, de los corazones de los ucranianos, de todos los ucranianos, de nuestra nación, una nación fuerte. Todo el reconocimiento a usted, en primer lugar, señor presidente, por su gran apoyo y liderazgo, por supuesto. Europa y muchos países nos ayudaron y están ayudando ahora, porque la guerra no ha terminado. Una imagen histórica, sin duda. Y mire, por otra parte, el presidente ucraniano aseguró que la ayuda de Estados Unidos para su país no ha sido caridad, pero que mantiene a Ucrania vivo y coleando. Cheque los detalles. Ovación de pie para Volodymyr Zelensky en el Congreso de Estados Unidos. El presidente de Ucrania ofreció ayer un discurso al término de su visita relámpago a Washington en su primer viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa. En contra de todos los pronósticos y todos los escenarios sombríos, Ucrania no cayó, sigue vivo y coleando. Zelensky agradeció el apoyo financiero y armamentístico que le ha dado Washington, mientras el Congreso ultima un nuevo paquete de ayuda por 45,000 millones de dólares. Ucrania goza de un amplio respaldo en Estados Unidos, pero varios republicanos de derecha radical se han mostrado críticos al considerar que la ayuda significa regalar el dinero de los contribuyentes. La asistencia financiera también es críticamente importante y me gustaría agradecerles tanto por los paquetes financieros que nos han dado como por los que podrían aprobar. Su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y la democracia, que manejamos de la manera más responsable. Zelensky entregó en el Congreso una bandera ucraniana recién llegada del campo de batalla. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, comparó su discurso con el que dio en la época de Navidad el primer ministro inglés Winston Churchill
en 1941, días después del ataque a Pearl Harbor. Previamente, el presidente ucraniano se reunió en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden, quien comprometió cerca de $1.800 millones en suministros militares, incluyendo por primera vez el sistema de misiles de defensa Patriot. Imagen. Y es que justo estos misiles Patriot serían benéficos para Ucrania, ya que evitaría que los misiles provenientes de Rusia pudieran seguir acabando con subestaciones eléctricas y también con hospitales. Vamos a ver cómo sigue este asunto. Y mire, regresamos de este lado del continente. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también viajó a Estados Unidos para pedir un tratado comercial y que Washington comparta la factura de la lucha contra la violencia del narco que golpea a su país. De acuerdo con Lasso, la batalla contra el narcotráfico en su país ha costado unos $5.000 millones. Agregó que no llegó a cobrar un cheque a Washington, pero defendió la necesidad de que Ecuador reciba cooperación internacional para enfrentar este problema. Nosotros le hemos golpeado el bolsillo de los narcotraficantes, le hemos golpeado donde más le duele. Por eso reaccionan con violencia en las cárceles y como consecuencia de esa violencia en las cárceles, violencia en las calles también. Pero estamos decididos a enfrentarlo, pero no lo podemos hacer solo, requerimos cooperación internacional, porque no es un problema exclusivo del Ecuador. Y regresamos a Perú. La presidenta Dina Boluarte renovó parte de su gabinete para enfrentar el año y medio de gobierno que le queda. Vea quién puso. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombró a los ministros que integrarán su equipo durante el año y medio de gobierno que le queda, tras el recorte de su mandato debido al adelanto de elecciones. Como primer ministro, asume el abogado Alberto Otarola, en lugar de Pedro Angulo. Otarola se desempeñaba como titular de defensa y fue una de las cabezas visibles del gobierno de Boluarte en la declaratoria de emergencia en el país tras la destitución de Pedro Castillo. También fueron renovados los despachos de Interior con Víctor Rojas, policía en retiro, el de Educación, en el que asume Óscar Becerra, y el de Cultura, a cargo de Leslie Urteaga. Los anteriores ministros de Educación y de Cultura habían renunciado en rechazo a las muertes durante la contención de protestas. Los partidarios de Castillo, sobre todo en poblaciones andinas, desataron manifestaciones que fueron contenidas por las fuerzas de seguridad, con un saldo de 21 fallecidos hasta la fecha. Boluarte deberá entregar el mando a su sucesor en julio de 2024, fecha a la que fueron adelantados los comicios que se celebrarían en 2026. Imagen. Y en información que le ayudará principalmente a los migrantes, la decisión de no terminar con el llamado Título 42 implementado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado mucha confusión. Por ello, decenas de migrantes han seguido llegando a la frontera de Tijuana, pero vea cómo les ha ido. Llegaron migrantes a la frontera, a la canalización del río Tijuana, a la garita de San Isidro y la del Chaparral. La razón, estaban confundidos con el fin del Título 42 que no se dio y que continúa, una medida que implementó el gobierno de Donald Trump para frenar la migración, poniendo de pretexto el COVID-19. Desde las 4 de la mañana tengo aquí, esperando a ver si me dejan entrar, pero me voy a esperar a que salgan todas las personas que están adentro para que me puedan atender a mí. A ver si alcanzo que me atiendan y si me dicen que vuelva mañana, pues mañana vuelvo a venir. ¿Y si te dicen que pasado mañana? Vuelvo a venir pasado y mañana hasta que me deje entrar el señor. Decenas de migrantes deportados en la frontera a la espera de poder ingresar de nuevo a Estados Unidos y otros también llegaron a la garita de San Isidro confundidos con la información sobre el asilo humanitario. Estoy aquí desde las 7 de la mañana. Pues esperando sobre el asilo, yo pienso que sobre el artículo 42, pues todos tenemos derecho a que nos den una oportunidad de pues, que nos den un asilo, pero no sé, con eso de la pandemia, pues dicen que es causas a eso, pero para eso creo hay un médico examinando y todo eso, pues todos tenemos derechos como ciudadanos, todos tenemos derechos. Activistas en Tijuana dicen que no se levante el fin del Título 42 traerá más migrantes a la frontera. Lo que nosotros creemos es que no hay ninguna justificación para que Título 42 se mantenga. ¿Por qué? Porque ya no hay COVID. Entonces, no sabemos qué va a pasar todavía, pero la realidad es que las organizaciones que hemos estado trabajando con esta excepción a Título 42 que permitía el ingreso
bajo libertad condicional humanitaria de cierta cantidad de migrantes al día, eso se va a detener. Una medida que ha dificultado la migración y mientras tanto estados como Michoacán y Jalisco siguen expulsando migrantes. Nos quedamos igual, ahora sí que en la espera nuevamente del fin el anhelado fin al título 42 por parte de la comunidad migrante aquí en Tijuana y de todas partes de la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Que ha sido el gran muro de Trump, así lo he llamado yo. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Así la realidad de muchos migrantes de este lado del mundo. Y miren, también muchos migrantes llegan a la frontera de Chihuahua, Juárez y Ciudad Juárez también para cruzar a Estados Unidos, pero llegan familias completas. Obviamente muchos de ellos son pequeñitos. Muchas veces los migrantes deben salir a buscar ayuda económica y comida o medicamentos, por lo que deben dejar a estos pequeñitos con otros migrantes mayores o a veces solos sin los cuidados adecuados. Por ello, la Dirección de Derechos Humanos de Ciudad Juárez creó un área de maternidad para niños de 0 a 4 años que se encuentran en el albergue municipal para migrantes Kiki Romero. Imagínense nada más esta tragedia que implica para los papás tener que ir a ver qué pasa con su pase hacia Estados Unidos mientras sus hijos se quedan quién sabe con quién. Muchos migrantes que tenían la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos para pasar las fiestas decembrinas con sus familias tendrán que seguir esperando y pasar la Navidad en los albergues. Vea. Me da tristeza porque por lo menos mis hijos me dicen, mami, vamos a pasar la Navidad en esta situación. Y me da tristeza con ellos. Porque es primera vez que vamos a pasar una Navidad así tan fea. Ellos esperan su regalo, ¿qué les voy a dar? El aplazamiento de la posible cancelación del título 42 del 21 al 27 de diciembre cayó como balde de agua fría a miles de migrantes como Lorena, que tenían la esperanza de pasar Navidad en familia en los Estados Unidos. No, lo van a extender hasta el día 27. Todo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja del artículo 40, la desventaja del artículo 42 es que cuando tú ingresas te expulsan inmediatamente a México para que hagas tu proceso aquí. Pero si lo eliminan y agarran el artículo 8, te van a dar el miedo creíble. Si no pasa el miedo creíble, serás deportado. Y al ser deportado ya no tienes otra vez chance de volver a entrar a tratar de convencer a las autoridades de Estados Unidos de que tienes una persecución política. La incertidumbre de los cambios migratorios en los Estados Unidos, aunado a la creciente llegada de más migrantes, agravan su estancia en esta frontera, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Yo llegué el 20 de noviembre y en ese entonces no había tanta gente. De hecho, pudimos hacer lo que fue el trámite un poco más rápido, la cual se ha clausurado, no sé por qué. De repente porque ha llegado mucha gente. En realidad sí ha llegado mucha gente. Los últimos días yo también he quedado sorprendido. Perjudica a todos, no solamente al gobierno que los recibe, como a la gente que está cruzando. Es básicamente detiene el proceso legal que todo migrante se merece y tiene derecho. No hay un proceso que fluya debido a esa ley. Actualmente en Matamoros hay unos 5,000 migrantes alojados a orillas del río Bravo y sobre calles del puente internacional bajo precarias condiciones, esperando cruzar legalmente a los Estados Unidos. Para Imagen, Martín Juárez Torres. Imagínense nada más una Navidad debajo de un hule o en el mejor de los casos de una tienda de campaña. Vamos a una pausa, pero al volver le vamos a contar el caso. Miren nada más, una vez más, un pequeñito de 5 años murió, ¿sabe qué? Murió en la alcaldía de Miguel Hidalgo, supuestamente por el ataque de uno de los perros de estos pitbull. Siga informado aquí en Imagen Noticias. Al regresar le tenemos la historia y los detalles y por supuesto su opinión al respecto.
Gracias por continuar con nosotros y miren, vean estas impresionantes imágenes. Mientras trabajadores de Pemex realizaban algunas reparaciones en uno de los ductos en el municipio de Epazoyucan, en Hidalgo, cuando se registra de repente esta terrible explosión. Debido al intenso fuego, vecinos de algunas casas aledañas fueron desalojados. Lamentablemente una persona murió. Se trata de uno de los trabajadores que operaba la retroexcavadora y que fue alcanzado por las llamas. Llamas que incluso se veían en distintos puntos carreteros. Y vean nada más, esto se supo después de que el incendio explotó. Bueno, esta explosión se dio a 20 kilómetros de Pachuca. Y ahora nos vamos a otra tragedia. Ayer se registró un derrumbe, pero esta vez en una mina de arena en el municipio de Amacuzac, esto en Morelos. El operador de un trascabo y el chofer de un camión de volteo quedaron atrapados bajo toneladas de roca y tierra. Después de casi 5 horas, elementos de protección civil lograron rescatar el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores. Guardias nacionales y rescatistas de Guerrero se sumaron también a los trabajos de búsqueda de la otra persona. Hasta el momento las causas del incidente se desconocen. Y nos vamos ahora a Nuevo León, donde un camión de volteo se impactó contra una casa en la colonia Ignacio Altamirano, esto en Monterrey, luego de que patinara por el pavimento mojado en una subida. 5 personas, entre ellas 3 menores de edad, resultaron heridas. Se encontraban acostadas, imagínense, acostadas viendo la televisión cuando fueron golpeadas por este camión. Los 3 tuvieron que ser trasladados al hospital metropolitano en estado grave. El conductor de la unidad fue detenido, mientras el padre de las pequeñas pide ayuda para los gastos de sus hijas y la reconstrucción de la vivienda. Vean nada más estas escenas. De repente uno está tranquilo en su casa y llega un camión que pues no tuvo la pericia de saber en qué terreno se estaba moviendo. Y vea, una más de las historias entre animales y niños. Aquí en la Ciudad de México, ayer se registró una fuerte movilización de equipos de emergencia en la calle de Florencia Miranda, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Vea lo que pasó. Un niño de 5 años murió tras el supuesto ataque de uno de sus perros. Sin embargo, peritos de la Fiscalía General Capitalina informaron que el menor presentaba también un golpe en la cabeza, por lo que pusieron en duda esta versión y los 3 perros fueron aún así asegurados para realizar peritajes de ADN. Por cualquier cosa, de verdad, cuide a sus hijos, ya sea de los golpes o de los perros. Ahora vea esta historia que ocurrió en Chalco, en Estado de México. Una niña de 13 años, adivine qué, se robó a un bebé luego de que consiguió trabajo y alojamiento en la casa de una familia. Con ayuda de los vecinos fue localizada junto al bebé de 2 añitos. Vamos a ver los detalles y por favor, si usted va a ocupar los servicios de una, bueno, en este caso de una menor, pero de cualquier persona que le cuide a los niños, igual que en cualquier trámite, pídale su credencial de elector, tenga todos sus datos, algunos comprobantes de domicilio, porque bueno, ya no sabemos a quién le dejamos a nuestros hijos. El día lunes 19 se llevaron a mi hija a las 4:40 aproximadamente. Una señorita, decía ser Luna Ramírez, se fue a la tienda y mis hijos estaban jugando y se llevó a una de mis gemelas. Al querer hacer un acto de caridad, la familia Domínguez le dio asilo y trabajo a una menor que primero dijo tener 19, pero que en realidad tenía 13 años, en el barrio de La Conchita, en el municipio de Chalco. Yo no la conocía, pero mi pareja le dio trabajo donde trabajamos en los fines de semana, que son unos baños públicos, y ella le dio el trabajo, le ayudó con comida y le ayudó con algo de ropa y la dejó quedarse como 2 días. Sin embargo, a los pocos días de estar en su casa, se llevó a una de sus gemelas de 2 años de edad. Mi otra niña, su gemelita, empezó a gritar y salí yo y fue cuando me dijo el niño que se habían llevado a Victoria, pero que se habían llevado a la tienda, que yo había dado permiso, cuando yo nunca di permiso de nada, ni yo ni mi pareja, y entonces me salí a buscarla y no la encontré. Luego de presentar la denuncia, solicitaron el apoyo de la policía municipal y por medio de las redes sociales, vecinos alertaron a los oficiales, quienes lograron ubicarla 2 días después a 3 kilómetros de su domicilio. La misma ciudadanía empezó a indicarnos por dónde más o menos habían ubicado a una menor. Entonces hacen un llamado a C2 como a las 9:30 de la noche más o menos, donde indican donde aproximadamente habían visto a la menor. Llegamos a la colonia Juan de Dios y efectivamente ahí ubicamos a la menor. La menor, quien había dicho que tenía otro nombre y quien se había salido de su casa, pernoctó con Mía Victoria en la calle. Aquí es donde pernotaba la menor que sustrajo a la otra menor. De este lado fue donde
donde ella pernotaba. Así, después de horas de angustia, la pequeña Mía fue reintegrada a su hogar y la otra menor llevada ante las autoridades ministeriales. Con información de corresponsales, Imagen. Vaya susto. Miren, otras noticias. En cumplimiento al tratado de extradición entre México y Estados Unidos, la Fiscalía General de la República recibió en extradición a 2 personas requeridas por diferentes jueces. Se trata de Luis D., quien en septiembre del 2011 en Ciudad Juárez, Chihuahua, estranguló y privó de la vida a su pareja. Está acusado de homicidio calificado. En el segundo caso es Rey de la D., quien en febrero del 2021 en Nogales, Sonora, asesinó a un hombre con un arma punzocortante. El presidente López Obrador aclaró que el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, continúa en Lima y no llegó ayer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto con la familia del expresidente Pedro Castillo. Lamentó que el embajador haya sido declarado como persona non grata y criticó que el ejército peruano disuelva las manifestaciones. El primer ministro de Perú, Alberto Otarola, pidió al presidente López Obrador que deje de referirse a Perú. Lamentó que un país como México haya llegado a un estado que calificó como lamentable. Aseguró que no permitirán que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno peruano causen una incesante intromisión en sus asuntos. El Instituto Nacional de Migración le entregó los documentos que acreditan su estancia legal en nuestro país a la esposa del expresidente peruano, Lilia Paredes, y sus 2 hijos de 10 y 16 años. La tarjeta de residentes permanentes que recibieron fue promovida por motivo de asilo político. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que detuvieron a una 4ª persona que estaría relacionada con el homicidio de los hermanos Tirado y su tío José Luis. Se trata de Randy N., quien fue arrestado en posesión de drogas en la colonia Roma. En tanto, los cuerpos de los hermanos Tirado fueron entregados a su primo Juan Pablo, hijo de Margarita, la única sobreviviente del triple homicidio. 6 de la mañana con 30 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Todavía tenemos mucha información que seguramente le va a ayudar a tomar mejores decisiones. Mire, hace unos días le informamos de un sujeto acusado por sus vecinos como drogadicto que le prendió fuego a una casa, esto en Chimalhuacán, en el Estado de México. Por desgracia, una señora murió quemada en el interior del inmueble junto a sus 4 perros, pero otra perrita quedó con vida, sufrió varias quemaduras, pero ahora se encuentra en una situación preocupante. Vean nada más. Negrita hoy podría quedar ciega, pues por el amor a su dueña Ana María, quien murió quemada junto con 4 de sus lomitos al prenderle un sujeto fuego a su vivienda en Chimalhuacán, hizo que la perrita permaneciera en el lugar y sufriera quemaduras. Es una perrita que lamentablemente sufrió, no sé cómo llamarlo, si un atentado o un acto de crueldad. Ellos pagaron también las consecuencias de un tipo que no estaba en sus facultades mentales, de una persona que estaba drogada, que quemó una casa y adentro de la casa había una persona vulnerable y estos perritos al no querer poder, la persona vulnerable al no poder salir de la casa se quedan con ella. La perrita logró salir de entre las llamas, pero ante el dolor estuvo vagando durante 8 días. El día de ayer la pudimos rescatar, andaba deambulando por todo el municipio, no la podíamos encontrar hasta que los vecinos la encuentran y nos la traen a nuestras instalaciones. Hoy se encuentra grave. Ahorita la perrita está delicada, está en tratamiento con antibiótico, le estamos echando una pomada para que sus heridas cicatricen más rápido. De aquí va a ir a un hospital de la Ciudad de México a ser atendida. Tiene quemaduras en lo que son los párpados, el cuerpo, todo lo que es su nariz. Y no se para mucho, yo me imagino que es todo el dolor que siente. Ante ello, están solicitando apoyo. Requiere mucha atención médica, va a tener que necesitar terapias de ozono, parches especiales, son parches carísimos que se llaman Gelonet, que necesita para poder granular su piel. Son parches especiales para ese tipo de quemaduras. Por la situación del lomito se presentó una denuncia por maltrato animal que se suma a la de feminicidio por el asesinato de Ana María, cuyo cuerpo irá a la fosa común, pues su padre, que se dedica a la pepena, no tiene dinero para llevar a cabo un sepelio. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Vamos ahora a otro caso de maltrato animal. 6 crías de mono araña fueron encontrados, ¿sabe dónde? Entre el equipaje dentro de un autobús en Veracruz. Se sabe que serán transportados a la Ciudad de México, presuntamente como parte de tráfico ilegal de especies silvestres. Mire qué va a pasar con estos animalitos y por favor no los compre porque así seguimos con este tráfico ilegal.
Seis crías de mono araña que eran trasladadas en el maletero de un autobús de pasajeros de Córdoba, Veracruz, a Ciudad de México, se encuentran bajo resguardo de la Unidad de Manejo Ambiental de Orizaba, muestra del tráfico silvestre de animales al interior del país. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre, cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente solicitó apoyo a las autoridades de la UMA para acudir a la central de autobuses en Córdoba, tras el reporte de chillidos en el maletero del autobús, en donde encontraron a los ejemplares. Personal de la UMA que sabe cómo manejar los monos se introdujeron al maletero y rescatamos 6 crías de mono araña de menores a 6 meses. Están muy pequeñas, la verdad. Venían con un estrés terrible, con un cuadro diarreico tremendo, de hasta ahorita han sobrevivido porque estaban muy pequeñas, están pasando por un estado incluso emocional de depresión, donde nada más están durmiendo. La Profepa y la Fiscalía General de la República ya están investigando cómo llegaron al maletero del autobús esta caja que contenía a los 6 monos araña bebés. No llevaba registro. ¿Cómo llegó ahí esa caja, no? ¿Cuántas personas involucradas deben de estar? Porque evidentemente alguien abrió y todo eso. Es una red de tráfico terrible, 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 donde muchas personas están involucradas. La especialista indicó que el tráfico de animales resulta alarmante, sobre todo porque una mono araña hembra jamás suelta a su cría durante 1 año y medio, pues cargan a sus bebés en su pecho y los protegen. Los traficantes tuvieron que matar a la madre y a toda la manada para poder quitarle a las crías. Eso es lo preocupante y lo más doloroso de esto. Estas crías pueden llegar a costar hasta 50,000 pesos en el mercado negro. Las pequeñas crías requieren una atención de 24 horas y la toma constante de biberón, ser acunados en brazos, lo que se les está brindando en la UMA de Orizaba. Ahora utilizan los autobuses o incluso la paquetería para trasladar animales. Ya hemos tenido otros casos con las mensajerías privadas, ¿no? Vamos y no es posible. ¿Cómo recibes una caja que oyes ruido, ¿no? Que trae iguanas o algo. Entonces, están implicadas. El llamado a la ciudadanía es que no compren animales de fauna silvestre y que si perciben que a mitad del camino en un autobús se detiene, suben cajas que bajan antes de llegar al destino, puede ser tráfico de animales. Denuncien. Para Imagen, Roxana Aguirre. Vamos ahora con buenas noticias. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó los reconocimientos a lo mejor del deporte 2022. Entre los galardonados estuvieron Matías Martínez, mejor deportista en el ramo de ajedrez, y Miranda Barrera, mejor deportista en nado artístico. También las integrantes del equipo de béisbol femenil, Dafne Mejía Limón y Vania Ordóñez. En su discurso, Sheinbaum hizo un reconocimiento a los deportistas. Dijo que rompen barreras con disciplina, con dedicación y entrega, y eso los coloca como grandes representantes de la Ciudad de México. Muchas felicidades a estos atletas. Regresamos con la pregunta del día y ya lo sabes, ¿será la primera cena de Navidad que haga con la familia tras la pandemia? Pues ya tenemos sus respuestas un poquito increíbles, porque el 39% asegura que sí va a ser la primera cena, pero el 61% asegura que no va a ser la primera, así que bueno, ya en años anteriores pues se han reunido poquitos sin cuidado, y en este año también hay que hacer lo mismo, hay que cuidarnos. Y por favor síganos en las redes sociales, sigan opinando, porque todo lo que piensan es importante para nosotros. Vamos con Enrique Villanueva. Interesantes sus comentarios, muchísimas gracias. Siga participando, estamos aquí recibiendo sus opiniones. Ahora nos vamos al puerto de Veracruz. Una tradición que lleva 30 años se conserva en un local de venta de café. Se trata de un nacimiento monumental conformado por más de 1,500 figuritas. Les tenemos la información al regresar aquí a Imagen Noticias. Y también, por favor, solicitamos su colaboración para dar con el paradero del joven Oliver Valle Cuadra. Él tiene 26 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado sábado 17 de diciembre, esto en la colonia San Juanito y Zicuaro, esto en la ciudad de Morelia, Michoacán. Sus señas particulares son las que aparecen en la pantalla. Cualquier información, por favor, es muy importante que nos ayude a encontrar a Oliver. Puede marcar al 800-614-2323, 800-614-2323. Imagínese que con su llamada pueda llegar esta persona con sus seres queridos.
Vean nada más qué interesante. En el municipio de Chimahuantepec, esto en Tlaxcala, habitantes de la comunidad de San Pedro, Tlacuapan, adornan las fachadas de sus más de 400 casas con decoraciones navideñas. Se trata de un recorrido de más de 4 kilómetros. Chequen nada más los detalles. Igual y se da una vueltecita por allá para ver otras cosas de nuestro país en Navidad. Adornos espectaculares con motivos navideños, miles y millones de luces cada año se encienden en esta población de apenas 4.500 habitantes. Ubicada a las faldas de la Malinche, se trata de la comunidad de San Pedro Tlacuapan, que se convierte literalmente en una viña navideña. Esta tradición nació hace más de 3 décadas, cuando algunos habitantes emigraron a Estados Unidos y años más tarde enviaban luces y adornos para que sus familias en Tlaxcala adornaran sus viviendas. Esta tradición surge gracias a familiares que están en Estados Unidos. Bueno, pues los primeros que migraron hacia Estados Unidos empezaron a ver cómo adornaban en ese país. Les agradó bastante y de acuerdo a eso, bueno, pues ellos trajeron algunas luces navideñas aquí a nuestra comunidad, empezaron a, pues ahora sí a colocarlas. Algunas de las personas que iniciaron con esta tradición ya no están físicamente, pero heredaron el espíritu navideño a las nuevas generaciones para que continúen con esta tradición. Por mis padres que ya fallecieron, ellos les gustaba ver su casa totalmente iluminada y siempre me decían, ¿sabe qué? Pues tú compras las luces y yo pago la luz, ¿no? Entonces empezamos a hacer una colección. Tengo una colección que ustedes pueden ver, una colección aproximadamente de 15 años, que cada año la vamos renovando. Lo mejor de San Pedro Tlacuapan es la calidez de su gente, quienes abren las puertas de sus casas para que el público admire las luces y adornos con motivos navideños. La comunidad se distingue por esta calidez humana, donde la gente de Tlacuapan abre las puertas a todos nuestros visitantes para esperarlos en la temporada navideña. Algo que nos distingue no solamente a nivel pueblo, sino a nivel nacional, porque hoy en día nosotros conocemos de la situación de la inseguridad que se vive, mas sin embargo la gente abre las puertas de sus casas para esperar a todos los visitantes. Los que más disfrutan de esta tradición sin duda son los visitantes. Es una experiencia nueva que no se había encontrado aquí en Tlaxcala. Nos da la intención de pasar estas fiestas pues otra vez en la normalidad, con la familia, nos genera calidez, nos genera esa sensación de que pues las cosas vuelven a ser bonitas y que puede haber esperanza todavía, ¿no? Independientemente de las cosas que pasan en el mundo. Está muy bonito, muy arreglado. Esta tradición de las viñas navideñas también ayuda a la economía de las familias de Tlacuapan, quienes aprovechan para vender antojitos mexicanos y lo hacen con un solo objetivo, poder pagar los costosos recibos de luz. Venimos pagando como 1,000 pesos, 1,200, dependiendo cómo vaya adornando, es como se va incrementando. Si le pone más luces, pues se va incrementando más. Los habitantes colocan sus luces y adornos navideños con un mes de anticipación para que estas viñas queden espectaculares. Para Imagen, Miriam Bueno. Ok, ¿usted ya puso el nacimiento? O es más, todavía acostumbra poner el nacimiento de la forma tradicional, porque vamos ahora al puerto de Veracruz. Una tradición que lleva 30 años se conserva en un local de venta de café. Se trata de un nacimiento monumental, conformado por más de 1,500 figuritas, sin faltar obviamente la Virgen María, San José, el Niño Jesús, los Reyes Magos, el burro, la mula y otros más. Desde las montañas nevadas, pasando por intrincadas cuevas por donde pasa un tren, diversas villas que representan varios países del mundo, hasta llegar al pesebre, donde está María, José y los 3 Reyes Magos. Así luce un enorme nacimiento que se coloca en un café tradicional en Veracruz. Su historia se remonta a hace más de 3 décadas, cuando la propietaria del lugar, Teresa Fernández, disponía una habitación de su casa, ubicada en la parte superior del café, para montarlo e invitar a todo el que quisiera subir a verlo. Posteriormente ella fallece y el hijo es el que, pues en honor a ella, empezó a poner el nacimiento aquí en el café, y ese sí puedo decir que son ya 28 años que se está poniendo este nacimiento aquí en el café. El nacimiento se extiende en un espacio de 3 por 6 metros y es colocado por un grupo de trabajadores desde el mes de noviembre, pues requiere más de 20 días de trabajo y atención a cada detalle, desde desenvolver cada una de las piezas y verificar su funcionamiento. Posteriormente se pone todo lo que es la base, que son las montañas, se va armando paso por paso o parte por parte lo que son las villas.
lo que es la cascada, el árbol navideño, lo que es el nacimiento que está hasta arriba. ¿Cuántas villas son o piezas? Uy, mire, pues ya la mera verdad se perdió la cuenta, ¿no? Pero hasta hace 2 años llevábamos un promedio como de 150 villas. Las más de 1.500 figuras que forman el nacimiento son cuidadosamente colocadas por segmentos que cuentan una historia. Cada villa representa diversas partes del mundo. Por ejemplo, se puede observar a Países Bajos, Estados Unidos, Brasil con el Cristo Redentor, y en el centro está representado Veracruz con una réplica del café y las vías del tranvía que pasaba justo frente a este establecimiento y que fueron dados de baja en 1981. La complejidad que representa cada parte del nacimiento sorprende todavía a quienes lo montan y también a los turistas. La cascada porque como lleva bombas, lleva lo que es el agua, hay que revisar que no tenga fugas, para que si no, imagínense en un charquerío estuviéramos aquí. Sí, es un poco la parte más complicada, la que lleva más tiempo más que nada. Cada detalle en su lugar, pues padrísimo. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues yo creo que es el conjunto de todo, ¿no? El poder poner así como la ciudad, los lugares, las cuevitas, y toda esa dinámica y esa vida que le dan con el movimiento, el agua y todo, se ve padrísimo. Sin embargo, el paso del tiempo y la humedad son los enemigos a vencer por el equipo que se encarga de cuidar cada pieza. Pues a pesar de que tenemos un cuarto donde se guarda todo y se trata de que esté hermético porque pues sabemos que aquí en Veracruz hay mucha corrosión y año con año nos encontramos con la sorpresa de que hay piezas que ya no funcionan porque se oxidan. Sin embargo, este nacimiento se ha convertido con el paso de los años en un punto a visitar en el centro histórico de Veracruz. Con información de Roxana Aguirre, Imagen. Y es momento de que hablemos ahora de los derechos humanos y nos vamos a ir a Afganistán, en donde continúan las restricciones a la educación para las mujeres por parte del régimen talibán. Ahora, imagínense nada más, les prohibieron el acceso a la educación universitaria a pesar de las quejas. Esto fue lo que se presentaron en algunas casas de estudio. Vea. Guardias armados impidieron el miércoles a cientos de jóvenes mujeres entrar a los campus universitarios de Afganistán. A lo largo de la capital se veían grupos de mujeres cerca de las universidades cuyas puertas estaban cerradas y custodiadas por guardias. La decisión de vetar a las mujeres de las universidades fue anunciada el martes por la noche por el ministro de Enseñanza Superior, Neda Mohamed Nadim. La mayoría de las adolescentes del país ya habían sido expulsadas de la educación secundaria, lo que limita notablemente sus opciones de acceder a la universidad, pero el veto todavía no se había aplicado a la enseñanza superior y miles de mujeres pudieron presentarse hace menos de 3 meses a los exámenes de entrada a la universidad. El anuncio talibán fue recibido con enojo por muchas estudiantes. Para ser honesta, me siento humillada. Hace 2 semanas queríamos ir a la colina de Wazir Akbar Khan a divertirnos. Había oído que los talibanes no permitían a las niñas ir a parques y lugares así, pero realmente no pensaba que los talibanes llegarían tan lejos como no permitirnos respirar el oxígeno que Dios ha hecho tanto para hombres como para mujeres. No se nos permite respirar ni siquiera eso. Cuando en agosto de 2021 los talibanes volvieron al poder, prometieron un régimen más tolerante que durante su gobierno anterior, pero desde entonces se han multiplicado las restricciones contra las mujeres, apartándolas de la vida pública. Todo el interés de los talibanes se centra en cómo reprimir a las mujeres. No quieren que las mujeres participen en el desarrollo del país y trabajen al lado de nuestros hermanos. Solo quieren que las mujeres se queden en casa y den a luz. Eso es todo. No quieren nada más para ellas. Los talibanes también expulsaron a las mujeres de muchos empleos gubernamentales, les prohibieron viajar sin un familiar varón y les impusieron el uso del burka o el hijab fuera de su casa. Imagen.
Ya son las 7 y vamos por la segunda hora de información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos a unos días de que inicie la Navidad, pero mire, mientras tanto, vamos al conflicto político que mantiene México con Perú. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador aclaró que el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, continúa en Lima y no llegó ayer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto con la familia del expresidente Pedro Castillo, como se dijo en un principio. López Obrador lamentó que el embajador mexicano haya sido declarado como una persona non grata y aunque aseguró que no se romperán relaciones con el gobierno peruano por la cantidad de mexicanos que viven en esa zona y que necesita de estas cuestiones administrativas, sí criticó que su ejército disuelva manifestaciones y no se convoque a nuevas elecciones. ¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato y a elecciones generales para elegir al Congreso, a el nuevo presidente? Pero querer por la fuerza imponer autoridades utilizando al ejército, eso lamentablemente lo que va a generar es más sufrimiento, inestabilidad. Y obviamente ante esta injerencia la respuesta del gobierno peruano no se hizo esperar. Su primer ministro Alberto Tarola pidió al presidente López Obrador que pare de referirse a Perú. Lamentó que su país hermano como México haya llegado a un estado que calificó como lamentable y aseguró que no van a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno peruano puedan manifestarse causando una incesante intromisión en sus asuntos del país. ¿Usted qué opina? Y mire, como ayer se lo adelantábamos, Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y sus dos hijos ya están aquí en México tras recibir asilo político. Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la mañana por Martín Borrego, director general para América del Sur en la Cancillería mexicana. En el caso del embajador mexicano Pablo Monroy, sigue en Lima y tiene hasta el viernes en la tarde para abandonar el país de acuerdo al plazo que le impusieron de 72 horas por parte del gobierno peruano. Cabe recordar que el último emisario declarado persona non grata fue María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia. Esto ocurrió, se acuerda, en diciembre del 2019, cuando se presentó la renuncia en ese entonces del presidente Evo Morales, quien también recibió asilo en nuestro país. Es más, hasta fueron en avión por él, ¿se acuerda? A unas horas de su llegada a la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración le entregó los documentos que acreditan su estancia legal en nuestro país a la esposa del expresidente peruano, Lilia Paredes, y a sus dos hijos de 10 y 16 años. La tarjeta de residentes permanentes que recibieron fue promovida, como ya se sabe, por motivos de asilo político. Y hablando de embajadores, ayer el Congreso de la Unión rechazó discutir con carácter de urgente la propuesta del presidente López Obrador para que el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, sea el próximo embajador de México en Canadá. El de Jesús Rodríguez también como embajadora de Panamá y el de Enrique Rojo como embajador de Finlandia. Tras el rechazo, la propuesta fue remitida a comisiones y Morena espera que en enero logren aprobar los tres nombramientos. Por lo pronto, el candidato a la embajada de Canadá no va a poder estar en el evento ya confirmado donde Justin Trudeau, Joe Biden estarán reunidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni modo, se quedará fuera. Y en este tema de México y sus relaciones internacionales, ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que buscará crear una ley secundaria para reglamentar el artículo 33 de la Constitución. Mire, es interesante, establece límites para que personas extranjeras emitan opiniones políticas en México. Adán Augusto aseguró que lo que buscan es que el Instituto Nacional de Migración ya no puede expulsar en fast track a algún extranjero y se garantice su derecho de audiencia. También recordó el secretario de Gobernación que en el sexenio de Felipe Calderón fueron expulsados 13 y con Peña Nieto 4. Sin duda, una medida interesante en pro de la libertad de expresión. Ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Un embajador norcoreano también
que había hecho una manifestación respecto a que apoyaba las pruebas nucleares en su país, fue declarado persona non grata y se le dieron 72 horas para salir del país. Eso sí, si se aprueba y empiezan a opinar, vamos a ver si aguantan. Y mire, hay una nueva iniciativa presidencial que busca permitir el cabotaje. ¿Usted sabe qué es eso? ¿De qué se trata? ¿De qué aerolíneas extranjeras pueden hacer operaciones domésticas? De eso vamos a platicar para saber las implicaciones que traería esto para nuestro país. Lo vamos a platicar con un experto al regresar de la pausa, ya que hay preocupaciones en este sector. No se vaya, todavía tenemos mucha información para usted. Ya son las 7:15 y mire, así las cosas en Zacatecas, donde la violencia no da tregua. Ayer sujetos armados emboscaron a un grupo de policías en el municipio de Pánfilo Natera, donde 2 agentes resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital. Tras el ataque se implementó un operativo militar con el apoyo de un helicóptero de la policía. Ubicaron a los sicarios en una finca donde se registró un enfrentamiento que terminó con 2 criminales abatidos. Y precisamente desde Zacatecas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que para el inicio del 2023 planteará a todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta revisar y mejorar el plan de seguridad pública federal debido a este clima de violencia que impera en gran parte del país. Deseo que desde Plateros lancemos una gran convocatoria para revisar el plan de seguridad. Yo soy de los que piensa que es necesario revisar desde el Senado mexicano el plan de seguridad pública. Debemos enriquecerlo, debemos mejorar la coordinación y debemos enfrentar lo que está pasando en el país. Oiga, ¿se imagina pasar una Navidad debajo de un toldo, en un hule o en una tienda de campaña? Así lo van a pasar miles de migrantes, porque envueltos en cobijas y pegados al muro fronterizo, decenas de ellos pasan la noche, siguen intentando cruzar Estados Unidos de manera ilegal. Vea. Después de que elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos formaron una barrera para impedir el cruce de migrantes en lo que sería el fin de Título 42, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, migrantes se aglomeraron a la orilla del río y buscaron otros puntos para ingresar. Entre ellos se creó una noticia de que por una puerta del muro fronterizo serían recibidos para ingresar a Estados Unidos. Desde la noche del martes y la madrugada de este miércoles, son ya cientos los que esperan en ese lugar. Nos llegó un video por las redes sociales y aquí nos acercamos a ver cuál era la noticia, pero no, creemos lo mismo que para distraernos y disipar la multitud. Pero para muchos venezolanos que han visto deportar a sus compañeros por otras fronteras, esto podría ser una noticia falsa para poner en riesgo su travesía con el objetivo de llegar a la Unión Norteamericana. Yo digo que sí lo van a dejar entrar, pero es con la intención de sacarlo de acá, de este lugar. Para regresarlos para regresarlo. Pasaron la madrugada en fogatas, envueltos en cobijas, pegados al muro fronterizo, mientras que agentes de la patrulla fronteriza solo se mantuvieron a la expectativa si buscaban entrar a la fuerza. Dudosos de lo que podría pasar, toda la noche estuvieron pasando las aguas del río Bravo. Tengo un mes y voy a esperar a ver si pasan ellos, pues paso yo. ¿No te vas a arriesgar? No, porque después de todo lo que he pasado no puedo arriesgarme así. El gobierno del presidente Joe Biden acepta el término de esta medida bajo la pandemia y solicitó una prórroga hasta el próximo 27 de diciembre. Será hasta ese día cuando se conozcan los términos
para los solicitantes de asilo político que cada día se acumulan a lo largo de la frontera. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Terrible situación. Desde aquí un abrazo a todos los migrantes en esta situación tan compleja que están viviendo. Miren, vamos a pasar a otras cosas, porque hay una iniciativa presidencial que está causando mucho ruido en materia aeronáutica. Hay auténticas preocupaciones en el sector por este llamado cabotaje. Y bueno, para hablar de este tema le agradezco que nos tome la llamada y se conecte con nosotros al capitán Ángel Katzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Ángel, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomarnos esta comunicación. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por poder hablar un poquito con tu auditorio. Capitán, empecemos por lo básico. ¿Qué es el cabotaje? El cabotaje básicamente es permitirle a operadores extranjeros venir al territorio nacional a realizar operaciones dentro de México. Es decir, que tú puedas tomar un vuelo con alguna aerolínea extranjera y que te lleve, no sé, de México a Acapulco, de México a Oaxaca, etcétera. Entonces, si entiendo, por ejemplo, supongamos que una aerolínea tiene una salida en San Francisco y va a Cancún, si tiene que pasar por la Ciudad de México, hasta el momento la ley le impide poder tomar otros pasajeros y cargar. Definitivamente, hoy la ley lo impide. Impide hacer a las aerolíneas extranjeras, a los operadores extranjeros, les impide hoy hacer cabotaje en México, así es. ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas de poder permitir esto, capitán? Es muy claro, ventajas creo que no hay ninguna, desventajas hay muchísimas. Está comprobado a nivel internacional que si bien lo van a empezar a ver como que los boletos de avión van a ser más bajos, que la libre y sana competencia, pero que no los engañen, los boletos de avión no van a ser más baratos con el tema del cabotaje. Lo cierto es que una de las desventajas principales es la pérdida de la soberanía en el espacio aéreo mexicano, es decir, le estamos entregando los cielos de México a intereses extranjeros. Y la segunda, que es muy, muy práctica, es en la que te podría poner incluso hasta un ejemplo, es que las aerolíneas extranjeras van a venir muy probablemente a depredar el mercado nacional, a sacar de la competencia a los operadores mexicanos, y una vez que esto ocurra, o una de dos, o los precios de los boletos van a volver a subir y entonces falso que los boletos van a ser más baratos, o dos, como se ha visto en otras partes del mundo, las aerolíneas extranjeras se retiran del mercado nacional dejando al país desconectado, ¿no? O sin conectividad regional. Y eso es muy peligroso y es algo que no podemos permitir como mexicanos. Ahora recuerdo, por ejemplo, el caso, ¿se acuerdan que Aeroméxico volaba directo a Barcelona cuando vino lo de la pandemia? Emirates, que normalmente vuela hasta los Emiratos Árabes, hacía una escala en Barcelona y obviamente él sí pudo afrontar esta crisis que en el caso de la aerolínea no pasó. ¿Algo parecido ocurriría en el país? Enrique, acabas de dar el mejor ejemplo. Me quitaste el ejemplo de la boca. Es un ejemplo muy, muy claro. Cuando ocurrió esto en México, el operador mexicano que realizaba este vuelo México-Barcelona, que estaba tratando de hacer esta conexión, llega a esta línea de los Emiratos Árabes, depreda el mercado, porque yo recuerdo haber visto en televisión, e incluso una vez hasta yo me metí y veías vuelos México-Barcelona baratísimos, ¿no? Pero una vez que viene el tema de la pandemia, de hecho los primeros en retirarse de la ruta, ¿no? Muchas veces muchos de nosotros dijimos, pues claro, los intereses extranjeros son los primeros en abandonar el barco del país. Los primeros en abandonar la ruta fueron los Emiratos Árabes. Pues el operador mexicano ya para ese momento ya estaba completamente fuera del mercado. Ese es un ejemplo y que además creo que es un ejemplo internacional, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues tal vez a muchos mexicanos no nos interesa ir a Barcelona, pero imagina que dejamos desconectado a México con la ciudad de Guadalajara, o a México con la ciudad de Villahermosa, o a México con Cancún. Es decir, el problema es serio, el problema es grave, y lo que creemos desde el Colegio de Pilotos es que al presidente de la República, desde el gobierno federal, no le han asesorado de manera correcta, no le están hablando con hechos claros, con datos duros, de lo que pasa a nivel internacional cuando se abren los cielos de esta manera. ¿Habría una mediación en el caso de que, por ejemplo, el cabotaje no se permitiera para pasajeros y sí para carga, tomando en cuenta que a ver si de esta manera se beneficiara a la industria aquí en el país o no? Mira, Enrique, el tema es que desafortunadamente la aviación mexicana carece de una verdadera política pública en materia aeronáutica. Y para que la audiencia lo entienda, ¿qué es una política pública en materia aeronáutica? Es decir, lamentablemente en México hoy
Y hoy, desde hace muchos años, no hay reglas claras en materia de aviación, es decir, no hay reglas claras ni de competencia, no hay un marco normativo claro y moderno, no hay actualización en temas de tecnología para la autoridad aeronáutica, no estamos impulsando desde el gobierno federal absolutamente nada que tenga que ver con el tema aeroespacial. Entonces, de esta manera es muy difícil poder decir si va a generar algún beneficio o no. Lo cierto es que hoy abrirle la puerta siquiera a la carga sería muy riesgoso, por lo mismo que te acabo de decir, porque hoy no hay reglas claras. Y finalmente, capitán Ángel Katzin, ¿esto podría ser un guiño para llevar a los reacios, tanto compañías como pilotos, a la AIFA o no? Mira, yo esperaría que esto no fuera así, ¿no? Estaríamos entrando en el terreno de la especulación, y a mí no me gusta especular, pero lo que no me gustaría, porque creo que eso no debería de ser una verdadera política pública en materia aeronáutica, perdón que insista en ello, pero si queremos crecer un aeropuerto, que por cierto, yo creo que el abrirle y el entregarle los cielos de México a los extranjeros solo para darle vida a un aeropuerto, se me hace una visión muy corta de lo que debería de constituir verdaderamente el desarrollo de toda la infraestructura y de toda la aviación nacional. Entonces yo creo, y me gustaría pensar que el presidente no está considerándolo de esta manera. Yo más bien insisto, creo que lo que le hace falta al presidente es que lo asesoren de manera correcta, que lo asesoren de manera clara y que lo asesoren viendo por todos los mexicanos. Pues creo que ahí está la explicación, más clara no se puede. Le agradezco mucho por estos minutos al presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez Katzin. Gracias por tomarnos la llamada y felices fiestas. Gracias por la explicación. Enrique, felices fiestas a ti, a tu auditorio, que el 2023 nos traiga de todo menos cielos abiertos. Así es, por el bien de México. Muchas gracias, capitán. Hasta luego, gracias. Para mí el tema más importante de este año fue la reforma electoral. Yo creo que los que quejaron más es lo que respecta al fútbol y a las carreras. Yo diría que la guerra de Ucrania. Las 20 noticias del 2022. Continuamos. Y justo esto, lo que usted acaba de ver, es lo que opina la gente sobre las notas que marcaron el año. De regreso le tenemos el último corte y vamos a nuestro anario. También nos enlazaremos con Atalo Mata, quien nos tiene información, adivine qué, sobre el estrés causado en las mascotas por los cohetes en esta época. ¿Usted qué opina? Regresamos, está en Imagen Noticias con Fresco Sea. Y es momento de conocer realidades y perspectivas de nuestro país, y qué mejor que de la mano de Atalo Mata, quien nos tiene información sobre el estrés que está causando a algunas mascotas los cohetes de esta época. Atalo, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras el día de hoy aquí en la Ciudad de México? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Pues fíjate que estamos en un albergue de aquí de la alcaldía Tlalpan. Y este albergue se llama Perros en la Calle. Nos gusta mucho la idea de hablar de estas mascotas, porque pues estas mascotas de compañía vienen a refugiarse aquí porque los encuentran lastimados en la calle, o hay gente que ya no se quiere preocupar por ellos y que finalmente los viene a traer aquí. Y Alfredo Márquez es el fundador de este albergue, que la verdad lo da todo por los animales. Vamos a tocar el tema concretamente de lo que ocurre cuando en estas fechas, por ejemplo, de diciembre, pues hay posadas, hay fiestas por todos lados. ¿Y qué es lo que vemos? Que la gente todavía hay como pueblitos donde se acostumbra utilizar la pirotecnia, los cohetes, y a ellos, a los perros, los estresa muchísimo. Los altera, incluso los puede llevar hasta la muerte. Vamos a platicar con Alfredo. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Atalo, muy buenos. Muchas gracias por estar aquí, por visitarnos. Oye, ¿cómo los perros reciben esas explosiones de la pirotecnia, sobre todo en estas fechas de diciembre? Bueno, hay que tomar en cuenta que los perros tienen un oído, los perros y gatos en sí, de hecho más los gatos, tienen un oído mucho más sensible al del ser humano. Por ejemplo, se dice que un perro puede escuchar una tormenta a 10 kilómetros antes de que llegue a nosotros. Entonces, si tomamos en cuenta esto, imagínense lo que la explosión de los juegos pirotécnicos provoca en ellos. Llega a provocar taquicardias, llega a provocar miedo, ansiedad, angustia. Una angustia que los hace querer salir a como de lugar y escapar.
En su intento de escapar, muchos perros han muerto, porque se ha sabido, por ejemplo, de que brincan de las azoteas, tratan de huir a través de los cristales y se lastiman. También existe un fenómeno de la autolaceración, que eso también es algo que también es muy latente. Otra cosa que pasa, que hay algunos casos de algunos perritos que tienden a querer atrapar el fuego pirotécnico, o sea, los cohetes en este caso, y esto pues les destruye las mandíbulas y les provoca daños irreversibles. Oye, ¿cómo le podemos hacer? Por ejemplo, si tenemos unos perritos así de inquietos como ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Hay quien los tiene en una terraza, los tiene en una azotea. ¿Cómo aislarlos cuando estamos rodeados, por ejemplo, de la fiesta patronal del pueblo? ¿Y cómo le hacemos? Ni modo de decirles a todos que no utilicen cohetes, ¿no? Mira, lo más recomendable es tener un espacio exclusivo, si se puede, una recámara o algo así, donde tengan agua y sea como lo más confortable y ellos sientan silenciosos y como que tengan la mayor seguridad. De preferencia que uno esté con ellos. Hay técnicas como, por ejemplo, que están muy comprobadas, como lo de una venda, que se llama el autoabrazo. También, pues les recomiendo mucho los canales. Hay canales en YouTube con música, que es exclusiva para ellos. Y también se las recomiendo bastante. Y que se las pongan cuando están en el cuarto. Luego también hay gotitas que son calmantes, pero sí tienen que ser prescritas por un médico veterinario. Un veterinario. Nos quieren hacer una pregunta de allá del estudio. A ver, Enrique, voy contigo y te escuchamos. Y es que, Atalo, sin duda es una situación pues bastante polémica, porque sobre todo vivimos en un país en donde ni las tradiciones se van a ir y obviamente cada vez está subiendo la población de estos animalitos. Entonces, pues vamos a tener que aprender a coexistir. ¿Hay alguna manera de irlos entrenando conforme va pasando el año para que en diciembre ya estén más acostumbrados? Te lo pregunto porque hay algunas colonias y algunos barrios o estados en la República en donde los animales ya están más que acostumbrados, justamente porque constantemente están por manifestaciones, por peregrinaciones o por algunos eventos de este tipo en contacto con los cohetes. Alfredo, ¿hay alguna forma de poder entrenar a los perros? Es decir, darles, digamos, algunos ya están acostumbrados a la zona y a escuchar los cohetes. ¿Hay forma de acostumbrarlos, de habituarlos a este tipo de explosiones de la pirotecnia? Yo creo que no. Yo creo que no, porque su mismo sentido tan agudo del oído, yo creo que no se los permite. No, entonces sí es. Yo creo que para mí, creo que es bastante difícil. Mira, hay algunos perritos que su propia perronalidad, le digo yo, pero son los menos, pues les permite, no sé, de alguna manera ignorar este tipo de pirotecnia, que como te digo, son parte de los usos y costumbres. Oye, ¿cómo podemos apoyar aquí a perros de la calle? ¿Cómo se puede buscar la manera de que crezca este albergue? Pues les agradezco mucho la pregunta. Mira, nosotros prácticamente somos una asociación civil sin fines de lucro, pero aún así tenemos el problema de que como no tenemos recibos deducibles de impuestos, pues no tenemos el apoyo de ninguna institución pública ni privada. Entonces, pues nos estamos en gran parte sustentando con el apoyo de la sociedad civil, y si gustan pues nos pueden apoyar. Les voy a dejar mis redes sociales. ¿En redes sociales? Y mi teléfono. Sí. Para que por WhatsApp si nos quieren apoyar o adoptar, básicamente. No estamos ahorita en situación de recibir perritos, estamos muy saturados, pero bueno, es el 55 52 13 74 28. O perros en la calle, así. Sí, caminando a su lado, o en Twitter es Perros en la Calle. Twitter es Perros en la Calle. Nuestra página de Facebook es Caminando a su lado, AC. Y bueno, pues básicamente son los. Instagram también es Perros en la Calle Refugio. Muy bien, Alfredo, gracias por la información y vamos a apoyar. Regresamos con ustedes al estudio. Así es, Atalo, ya saben, ahí tienen los datos, vamos a apoyar entre todos a estos perritos. Y antes de irnos vamos a Chetumal. En la conferencia mañanera en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que continúa el trabajo conjunto con el gobierno de ese estado. Reconoció el aporte de Quintana Roo al desarrollo del país a través del turismo y que atiende a visitantes nacionales y extranjeros. Vea.
Quintana Roo pues es un paraíso, y lo más importante es que es un paraíso que le ha dado mucho a la nación, porque aquí a Quintana Roo han venido a buscarse la vida, a trabajar muchos mexicanos de otros estados, y se ha generado riqueza, pero se ha distribuido la riqueza. Eso es lo bueno que tiene el turismo, que permite que haya más distribución del ingreso, mejor distribución del ingreso. Ya nos vamos, Andy, Gigi. Gracias, Enrique. Que pasen muy buena mañana. Recuerden que mañana todavía tenemos noticiario, así es que cierren con nosotros. La víspera de Navidad les tenemos mucha información para que tomen decisiones aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Excelente mañana.